Continuamos con la parte de matemáticas, la parte 2 del cuadernillo de repaso. Bueno, en la primera parte nos dice lee y contesta el reactivo número 1 y nos muestran diferentes cosas en unidades, centenas, unidades de millar, decenas y decenas de millar. Lo primero que tenemos que hacer es recordar en qué lugar va cada valor posicional. Entonces, en base a ello descubrimos lo siguiente. Hay 4 unidades porque arriba se ven 4 costales como de arroz. 5 decenas, 2 centenas, una unidad de millar que se refiere al pez, y 3 decenas de millar. Por lo tanto, el número quedaría acomodado de la siguiente forma. En el número 2 nos pregunta ¿cuál es el número de menor cantidad que se forma con las siguientes cifras? Entonces tú tienes que armar el número más pequeño que puedas armar con esos números que nos enseñan ahí. La respuesta sería el inciso C. Luego en el siguiente ejercicio nos dice lee y contesta los reactivos 3 y 4. Primero tenemos que analizar qué hora es en este reloj. Entonces yo ya te la marqué ahí, son las 12:50. Recuerda no confundirte, porque incluso a mí me pasó cuando lo estaba solucionando. Me confundí y creí que era la 1, cuando en realidad son las 12:50, ¿sale? Porque si fuera la 1:50, pues la manecilla pequeña estaría más cerca del número 2. Entonces nos dice, Daniel tiene una clase de danza de 45 minutos. ¿A qué hora inició la clase? Tomando en cuenta que el reloj marca la hora en que terminó. O sea, quiere decir que la clase inició 45 minutos antes. ¿Qué operación tienes que hacer para saber esto? Pues una resta, ¿sí? Entonces si son las 12:50, le voy a restar 45 minutos. Por lo tanto, la clase inició a las 12:05 minutos. En el número 4, Paloma debe tomar una pastilla a las 2:15. ¿Cuántos minutos faltan? En esta pregunta también yo me confundí un poquito con la hora del reloj, pero lo que tenías que hacer era lo siguiente. El paso número 1 era transformar las horas a minutos para poder hacer la operación. Entonces, una vez que ya transformaste las horas a minutos, entonces ahora sí podemos hacer la resta. Aquí tienes que tener mucho cuidado porque mira, las 2:15 es igual a 135 minutos. Y las 12:50, ahí me equivoqué, en vez de ponerle 2 puntos le puse 1, pero quise decir las 12:50. Las 12:50, o sea, recuerda que las 12 son 0 horas, ¿sale? Entonces, por lo tanto, solo son 50 minutos. Haces la resta y por lo tanto te da la respuesta de que son 85 minutos. En la siguiente página nos dice, lee y contesta los reactivos 5 y 6. Entonces, recuerda que esto venía en el libro de matemáticas. Para sacar a cuánto equivale cada recta, tienes que contar la diferencia o de cuánto en cuánto va la serie. Entonces aquí para apoyarme pues yo puse los números para que te percataras de esto. El número de la silla es el 17 porque va de 2 en 2 la serie. Entonces es 15, 16, 17. Al de la pantalla le correspondería el número 19. Y a la mesa el número 21. Por lo tanto, nos pregunta, Roberto realiza un recorrido por la recta numérica. En cada segmento se encuentra un objeto diferente. ¿Qué encontró en el número 27? Pues sería el lápiz, ¿sale? Porque va de 2 en 2. Luego en el número 6 nos dice, completa la tabla según el recorrido de Roberto. Yo creo que este ejercicio ya lo puedes realizar muy fácil porque pues ya te dije que va de 2 en 2, entonces pues en cada objeto puedes marcar los números de 2 en 2 y escribir qué figura corresponde. En el número 7, ¿qué fracción de la recta numérica se encuentra en la televisión? ¡Wow! ¿Cómo vamos a saber esto?
Esto también ya lo habíamos visto en el libro de matemáticas y en realidad es muy sencillo. Lo primero que tienes o debiste haber hecho fue dividir la recta en el número de partes. El color azul más fuerte está dividido, idéntico a cómo está dividida la recta, y lo que yo hice después fue convertirlo a fracciones equivalentes, porque si te fijas son 12 fragmentos de la recta, o sea, la recta se partió en 12 cachitos. Entonces, pues ahí abajo no hay ninguna fracción que tenga 12, por lo tanto debo de hacer una fracción equivalente, y la que me viene bien pues es en tercios. Entonces yo partí mi recta en tercios para descubrir en dónde está la televisión. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 1/3, ¿sale? Porque si te fijas, está en ese lugar. Me voy a regresar poquito para que veas. Ya viste que cae en el número 19. O sea, más o menos traté de ajustar esta recta que yo dibujé a la del dibujo, y está dentro del primer tercio. Entonces podemos decir que la televisión está en el primer tercio. Luego en el número 8 nos dice, Manuel debe pintar la barda que lleva 48 metros cuadrados, los cuales representan 2/3 del total de la pared. ¿Cuántos metros le faltan? O sea, quiere decir que los 48 metros los dividimos en 3 y ya pintó 2 partes de 3. Entonces, ¿cuánto le faltan? ¿Qué operación debiste haber hecho aquí? Muy sencillo, 48 metros cuadrados entre 3 es igual a 16 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántos metros te faltaron? ¿O le faltaron a Manuel? Bueno, en el inciso número 9 nos dice que encierres los siguientes números y escribas su nombre. Entonces, pues tienes que recordar lo de la página anterior que te había puesto, el cuadrito de unidades, decenas, centenas, y así sucesivamente, ¿sale? Entonces creo que con esto no tienes dificultad, es algo muy simple. El primer número sería 31.515, ¿sale? Entonces ahí tienes que escribir todos los números con letra y encontrar los números que se te piden arriba. En el número 10 dice, Manuel compró el número de la lotería 24.718 y su hermano el anterior. ¿Cuál es el número que tiene su hermano? ¿Cómo vamos a saber esto? Pues acuérdate que siempre te pido que escribas los datos para que no te confundas. Entonces, Manuel compró el número 718 y su hermano el anterior, que es 717. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Por lo tanto, la respuesta sería el inciso D. Después nos dice, completa el cuadro con los datos correspondientes según el cuerpo geométrico. Yo en tu libreta te puse a copiar cada una de las partes de los cuerpos geométricos, cuáles eran sus ejes de simetría, los vértices y cuántos ángulos rectos tenían. Recuerda que los ángulos rectos deben de medir siempre 90 grados. El cuadrado únicamente tiene ángulos rectos, entonces te puedes guiar con eso, que eso mide 90 grados. Por si no te acuerdas, aquí te dejo esta imagen. ¿Sale? Para que quede un poquito como que más claro. Acuérdate que los ejes de simetría es cuando partes la figura a la mitad y te queda completamente la misma cantidad en las dos partes, como si partieras un pastel a la mitad, las dos partes son iguales. En el número 12 nos dice, ¿cuál de los siguientes cuadriláteros no tiene lados paralelos? ¿Cuáles eran los lados paralelos? Aquí te estoy poniendo una imagen con los cuadriláteros y cuáles son los lados paralelos, ¿te acuerdas? Los lados paralelos son las dos líneas que se encuentran arriba y abajo. Entonces, aquí ya te las puse con azul. ¿Cuál es la figura que no tiene lados paralelos? A ver, dime, es muy fácil. El inciso de trapezoide.
En el número 13 nos dice cuál es el área de la figura y ahí nos está mostrando una figura y nos dice que cada espacio mide 1 centímetro. Esto también venía en el libro de matemáticas, que no tenías que medir con tu regla, sino que ya te daba una unidad de medida para medir una figura, que no es como pues una figura como tal, así un cuadrado, un rectángulo, es una figura dispareja, ¿sale? Entonces, por si no te acuerdas qué era lo que tenías que hacer aquí, pues primero tienes que darte cuenta que cada cuadrito mide 1 centímetro. Y después trazar las líneas. Ya lo recordaste, estaba en tu libro de matemáticas, un ejercicio parecido a estos. Ay, ya se me fue la otra respuesta. Bueno, ahí lo que tienes que hacer es contar cuántos cuadritos hay en esta figura y entonces así vas a poder conocer el resultado. Ya te la puse muy fácil, así que pues tú sabes cuál es la respuesta. En el número 14 dice cuál es el perímetro de la figura. El perímetro es todo lo que rodea la figura, ¿sale? Todo alrededor. Acuérdate que también te había puesto unos ejercicios de eso y lo único que tienes que hacer es sumar. Entonces aquí pues yo conté que mide 18 centímetros, o sea 18 cuadritos. Corrígeme si estoy equivocada. En el número 15 nos dice que Pedro compró una tableta en 984 pesos y en la tienda le dieron una promoción a pagar en 12 meses. ¿Cuánto va a pagar por mes? Muy fácil. ¿Qué operación tienes que hacer aquí? Dividir los 984 pesos entre ¿cuánto? Entre 12 meses. Haces la división y entonces vas a saber cuánto va a pagar Pedro cada mes. Luis fue a la frutería y compró 36.50 de aguacates, 26.90 de melón y 12.80 de sandía. Pagó con un billete de 100 pesos. Muy bien, tu actividad favorita. Sumas y restas con punto decimal. ¿Cuánto le regresaron de cambio? ¿Qué operación tienes que hacer? Si tenías 100 pesos y gastaste todo eso, ¿qué operación tienes que hacer? Una resta, ¿sale? Acuérdate de poner siempre los datos para que no se te olviden. Ahí dice que pagó con un billete de 100, entonces el 100 es un número entero, pero yo le agregué los decimales para restar los decimales de los productos que compró Luis. Entonces haces tu resta y entonces puedes conocer el resultado. En la parte de ciencias naturales nos dice que leas y contestas el reactivo número 1. Opción que contiene la relación entre los grupos de alimentos y el aporte nutrimental al cuerpo. Esta fue una de las primeras actividades que hicimos en ciencias naturales. Por lo tanto, el inciso A corresponde a las leguminosas. El número B corresponde a las frutas y verduras y el inciso C corresponde a los cereales. Después en el número 2 dice, Estela faltó 2 días a la escuela porque no quería que la vacunaran. ¿Cuáles son las consecuencias de no recibir la vacuna? Para responder esta pregunta, tienes que recordar el tema de la salud de tu libro de ciencias naturales que aparece en la página 28, donde nos habla por qué es importante vacunarse. Después nos dice que en la clase de ciencias naturales a Samuel le tocó explicar los cambios físicos que se presentan en la pubertad. Escribe 2 cambios físicos del hombre y la mujer. Lo mismo, si no te acuerdas, regresa a tu libro de ciencias naturales, a partir de la página 11 nos habla de los cambios que se producen. Número 4. Luisa ha observado algunos cambios en su cuerpo y sus axilas. Tiene vellos en la cadera, se va ensanchando. Esta respuesta también la puedes encontrar en ese tema de tu libro de ciencia. Después nos dice, lee y contesta el reactivo número 5. Fíjate que estaba viendo algo bien curioso. Esto sí viene en el libro de ciencias, pero no nos lo presenta así como tal. Viene en este tema, pero no nos habla como tal de los animales vivíparos y ovíparos. Sin embargo, sé que tú ya lo has visto en el grado anterior, en tercer grado lo debiste haber visto. Como quiera, aquí te dejo esta tablita. Los animales ovíparos
son los que nacen en un huevo y los vivíparos son los que están en la panza de su mamá y entonces ahí se crean, ahí crecen y después nacen. ¿Sale? Y luego nos dice, número 6, ¿cuál producto contiene lactobacitos? Ese tema también lo vimos en Ciencias Naturales en la página 54 del bloque 2, donde nos decía cómo es que se hacen los lactobacitos. Te voy a dar una pista. Ay, no, casi te daría la respuesta. Pero es la leche fermentada. Así viene en el libro de ciencias. Número 7. En la comunidad de Rancho Blanco cortaron los árboles frutales para construir zonas habitacionales. Escribe la consecuencia que tendrá en el ecosistema de la región. Esa es la página 58 de tu libro de Ciencias Naturales. Número 8. Carlos consultó en qué consiste una cadena alimenticia y encontró lo siguiente. Esto que te está poniendo aquí, que escribas, lo vas a encontrar en la página 66 de tu libro de Ciencias Naturales, donde habla sobre la cadena alimenticia. Lee y contesta el reactivo número 9. Opción que contiene la relación entre las imágenes y su estado físico. Aquí ya te puse gaseoso. Ay, me equivoqué en gaseoso. Gaseoso es la nube. Sólido es el lápiz y líquido pues es el agua. Ahí, por favor, corrige. Luego dice, lee y contesta el reactivo número 10 y nos habla sobre el ciclo del agua. Esto está en la página 82 del libro de Ciencias Naturales. Luego dice que Jesús compró un pollo asado y con la prisa se le olvidó bajarlo del carro. Al día siguiente observó que estaba descompuesto. Escribe la causa. Aquí te estoy mostrando la página donde puedes analizar ese pregunta y contestar por qué pasa eso. Número 12. Daniel visitó el rancho de su abuelo. Observó que en el gallinero había una gallina acostada arriba de unos huevos y que no se levantaba. Escribe la explicación que le dio su abuelo. ¿Cuál crees que haya sido la explicación? Si acabamos de decir que los animales... ya se me olvidó. Bueno, dijimos que los animales vivíparos son los que nacían del huevo. Entonces, ¿cuál crees que es la explicación que le dio el abuelo a Daniel? Pues que se tiene que sentar la gallina durante 3 semanas aproximadamente para calentar sus huevos y entonces nazcan los pollos. Número 13. Los siguientes vehículos requieren de la fricción para frenar. -1. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que no necesita de la fricción? El avión. ¿Sale? Acuérdate que la fricción es el movimiento que hace un objeto contra otro. Lo vimos en el libro de Ciencias Naturales. Aquí te dejo la página del libro donde habla el tema de la fricción por si ya se te olvidó. En el número 14, ¿cuál situación muestra un ejemplo donde se produce electricidad por contacto? Ah, pues esta página también está. Y luego número 15, Gustavo visitó un lago y observó lo siguiente. Escribe por qué ocurre este fenómeno. Por la refracción de la luz. Está en la página 107 de tu libro de Ciencias Naturales. Y el número 16 dice, explica los eclipses representados. Recuerda que ya te había dicho que este tema apenas lo íbamos a ver, pero te muestro la página donde está la explicación para que la copies. Geografía. Muy fácil, geografía. Rocío llevó un mapa del continente americano para localizar el territorio nacional. ¿Cuáles son los límites al este y al oeste? Ahí ya te está marcando. Entonces, pues lo único que tienes que hacer es ubicar tu rosa de los vientos. Entonces te vas a dar cuenta de cuál es la respuesta.
Número 2. Manuel aprendió a ubicar ciudades y lugares en un mapa gracias a los puntos cardinales. Si le piden localizar el punto del puerto de Acapulco Guerrero, ¿qué instrucciones debe seguir? Lo mismo, ubica tu rosa de los vientos y entonces ubica en donde está Guerrero y sigue las instrucciones para dar con la respuesta. Número 3. Describe la organización política de la República Mexicana. Aquí te dejo la página donde aparece la división del territorio de México y está esta respuesta. Luego dice, número 4, lee y enumera los componentes que observas en la imagen y nos dice que son sociales, culturales y naturales. Entonces eso está aquí en esta página que nos dice el subtema de diversidad cultural. Pero para resumírtelo te he puesto esta imagen donde nos dice que sociales pues se refiere a las personas, culturales se refiere a la cultura. ¿Te acuerdas que te había puesto a hacer unos carteles sobre los grupos étnicos? Pues eso se refiere a la cultura. Entonces, pues por ejemplo ahí vemos a una persona que trae un gorro de carnaval y todas esas personas, pues ahí entraría en lo cultural, las fiestas que se celebran en ese lugar. Y también nos dice naturales, pues naturales es, o sea, todo lo que encontramos de la naturaleza. Ahí podemos observar la playa, unas palmeras. Número 5. María debe ubicar la Sierra Madre del sur del sistema volcánico transversal y la Sierra Madre oriental. ¿Cuál es su localización en el mapa? Pues para conocer esto es necesario que consultes tu atlas, pero casi todos los dejamos en el salón. Entonces aquí te dejo el mapa para que lo consultes y entonces des respuesta a esta pregunta. Recuerda que el atlas también lo puedes consultar en línea en la página de Paco el Chato. Ahí está el libro y entonces pues ahí puedes consultar el mapa. En el número 6 nos dice, ¿cuál es la ubicación del Golfo de México y el Mar Caribe? Entonces para ver esto pues también necesitas ver el mapa, que pues afortunadamente ya nos lo pusieron en una página anterior, ¿sale? Entonces ahí ya ubicas y respondes. Dice número 7, marca el mapa 3 lugares del territorio nacional en los que se encuentre la flora y la fauna característicos del clima tropical que se muestran en la ilustración. ¿Qué crees? Que también está en el atlas. Aquí te dejo el mapa. Si no lo puedes apreciar bien, busca la página de Paco el Chato y ahí lo puedes ver. ¿Sale? Es el mapa de climas. Luego nos dice 8. Describe el clima que se requiere para que se desarrolle la flora y la fauna de la imagen. ¿A qué se te figura? ¿Será el bosque, la selva seca o el desierto? ¿Cuál crees que sea? Y luego en el número 9 nos hace referencia a las entidades con mayor o menor población urbana y rural. Y ahí ya nos pone una gráfica, pero yo te la vuelvo a poner. Ahí ya nos pone una gráfica, pero te la vuelvo a poner en tu libro. En tu libro de geografía también aparece en la página 94, por si no la puedes apreciar muy bien, para que des respuesta a esa pregunta. Lee y contesta el reactivo número 10. En la pizarra la maestra escribió algunos motivos de los movimientos migratorios y sus causas. Esto ya lo habíamos platicado. Si no te acuerdas, lo puedes consultar en la página número 87 de tu libro. Ahí habla de los tipos de migración. Luego nos dice, Joaquín leyó su libro de geografía. Ciudades como Zacatecas crecieron gracias al auge de la actividad minera que trajo a miles de personas para trabajar a ella, convirtiéndose en una ciudad muy grande. Escribe cómo se distribuye la población en Zacatecas y por qué. Para dar respuesta a esta pregunta debes consultar tu libro en la página número 101.
Y en el inciso número 12 nos dice que elabores un cartel donde invita a los ciudadanos de Ciudad Juárez a respetar la diversidad cultural de su planeta. Ya no te volví a poner la página, pero yo te la había mostrado en el video anterior de esta materia, donde hablaba de los dash, los rockeros y los punquetos y todo eso, ¿sale? Eso se refiere a diversidad cultural, a los diferentes grupos según sus creencias y costumbres de lo que pueden hacer. Luego nos dice que cuáles recursos naturales le permiten a Juan dedicarse a la pesca en Campeche. Entonces, pues quiere decir todo lo que te has comido, que venden. Entonces aquí la respuesta pues sería el 1, la sardina, 4, el camarón y 5, el ostión. Número 14. Para hablar de los espacios industriales de México, José llevó un mapa, además de Veracruz, que otras entidades concentran su producción industrial entre un 5 y un 9%. Este mapa está en el Atlas, pero casi todos lo dejamos en el salón, entonces aquí te dejo el mapa para que consultes y des respuesta. También dice que los abuelos de Romina viven en casas grandes y se dedican a la artesanía para vender un paquime, es decir, viven del turismo. Escribe la importancia del turismo en México y en qué lugares se desarrollan principalmente. Primero te voy a mostrar el mapa. Y en esta página, si no te acuerdas, puedes consultar la última respuesta para contestar la pregunta de Jimena. Historia. ¿Qué actividad practicaban los grupos nómadas para obtener su alimento? Esto lo vimos durante mucho tiempo en la materia de historia. Cazaban animales y recolectaban frutos. ¿Te acuerdas de Tarzán y su lanza? Número 2. Gracias a esta actividad los primeros grupos dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarios. ¿Te acuerdas qué fue lo que descubrieron? La agricultura. Número 3. Anota las características de las siguientes áreas culturales. Yo te hice un mapa y te puse que lo copiaras en tu libreta y si no lo tienes puedes consultar la página del libro 14 y ahí tienes toda la información. Luego dice que ilumines Aridoamérica, Ocisoamérica y Mesoamérica. Esto también está en la página siguiente de tu libro de historia, si no me equivoco, es la 15. Número 5. Describe la ubicación de Mesoamérica. Si no te acuerdas de esto, te invito a que consultes la página número 38, donde habla de Mesoamérica. Número 6. Completa el cuadro de acuerdo a los periodos históricos de Mesoamérica. Preclásico, clásico y posclásico. En el cuadernillo anterior ubicamos una línea del tiempo. Y en la página 44 está toda la información. También te puse a copiar un mapa sobre esto, lo debes de tener en tu libreta de historia. Número 7. Opción que contiene la relación entre el periodo y las culturas preclásico, clásico y posclásico. A partir de la página 44 puedes encontrarlo y también te puedes guiar en la línea del tiempo que viene en la siguiente página del libro. Número 8. Actividad común de los pueblos de Mesoamérica. Número 9. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de las exploraciones marítimas de los reinos europeos? Eso lo puedes encontrar a partir de la página 78 del panorama del periodo, que habla sobre los viajes de Colón. Acuérdate que te había puesto videos y también te puse a copiar un mapa, varios mapas donde hablaba sobre esto. Lo debes de tener en tu libreta de historia. En el número 10 nos dice cuál fue la principal causa de las exploraciones marítimas de los reinos. También lo puedes encontrar a partir de la página 78 del libro de historia. Número 11. Escribe en la línea del tiempo el número de sucesos según corresponda. Eso está muy fácil, porque aquí ya nos muestra una línea del tiempo en tu libro de historia en la página 80. Entonces ya nada más tienes que encontrar la respuesta y escribirlo ahí. Escribe cuál fue el propósito de la evangelización en la conquista de México. También habíamos hablado sobre este tema, porque los españoles querían que todos Tenochtitlán en específico creyera en su religión. Número 13. Opción que contiene la relación entre los grupos sociales del virreinato y sus características.
Esto también ya venía en el otro cuadernillo, muy explícito, entonces lo puedes copiar de ahí la respuesta. Después dice, llena el siguiente esquema según la organización política de Nueva España. También recuerdo que te puse a copiar un mapa sobre esto, lo debes de tener en tu libreta de historia, y si no lo tienes, lo puedes consultar en la página 118 de tu libro de historia. Número 15. Es el estilo de arquitectura que demuestra que nuestra cultura es un legado de la época virreinal en donde los criollos buscaban expresar su identidad. ¿Cuál crees que era? Yo digo que lo podemos encontrar en esta página 122 del libro de historia, pero me acuerdo que también te lo puse así muy remarcado que lo copiaras del libro del pizarrón. Número 16. Escribe el nombre de algunos productos introducidos en América por los españoles. Esta información está en la página 127 de tu libro de historia. Formación cívica y ética. Ley contesta los reactivos 1 y 2. Manuel se perdió en un centro comercial. Después de buscar a su mamá por un tiempo, decidió proporcionar sus datos para que lo auxiliaran. Esto también lo habíamos hablado en clase porque es importante y a quién debes de dar información confidencial o sobre tu vida, información sobre tus papás y de qué forma. Entonces, aquí ¿cuál crees que sería la respuesta correcta? Yo pienso que al guardia de seguridad. Número 2. La persona que auxilió a Manuel le hizo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que debería responder Manuel que no ponen en peligro su integridad? O sea, quiere decir que no le pueden hacer daño ni a él ni a su familia. Número 1, ¿cuántos años tienes? Número 2, ¿cuál es tu domicilio? Y número 4, ¿cómo se llama tu mamá? Es lo único que necesita saber el guardia de seguridad. Todo lo demás no tiene por qué interesarle. Dibuja un cartel en donde manifiestes el derecho a ser protegido contra cualquier forma de maltrato. Esto viene en tu libro de formación cívica sobre los derechos de los niños y las niñas. Recuerda que lo habíamos hablado y en base a ello, pues aquí puedes dibujar tu cartel. Número 4. Escribe 2 acciones que realizan tus papás cuando te enfermas. También recuerda que el libro decía que los niños tienen derecho a tener una familia y alguien que los proteja, entonces ese es tu derecho. ¿Qué acciones hacen tus papás cuando tú te enfermas? 5. Pedro acudió a la biblioteca escolar y se enojó cuando se enteró que el libro que buscaba lo ha tomado otra compañera. Él debe aprender a controlar sus emociones. Acuérdate que te he dicho muchas veces, cuando alguien se enoja, déjalo que se calme y ya después hablamos con él. ¿Cuál de las imágenes muestra la manera adecuada de solucionar el conflicto? Muy fácil, inciso A. 7. ¿Cuál de las siguientes acciones no garantiza tus derechos? Periodos de preinscripción a las escuelas, pienso yo. Número 8. A la escuela Miguel Hidalgo llegó un alumno de origen tarahumara. Muchos niños no lo juntaban en el recreo porque es injusto que algunos niños lo excluyan de algunas actividades escolares. Me explica por qué es importante que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Este tema lo hablamos cuando te dejé de tarea que le realizaras una entrevista a una persona mayor que fuera mujer, de cómo vivía antes, y entonces hablamos de lo que es justo y por qué un hombre y una mujer son iguales. Entonces, en base a ello, pues responde. Número 11. ¿Cuál imagen representa una acción que contribuye al cuidado del ambiente? O sea, que no contamina, estás ahorrando un recurso natural y estás actuando bien. Yo pienso que es el inciso A. Número 12. Escribe una acción para disminuir la discriminación en la escuela. Yo te había puesto copiar un mapa en tu libreta de formación cívica y ética, donde te hice un dibujito de una niña que le gritaban todas piojosa, no te juntes con ella, y que te había dicho que eso era discriminación. Entonces, pues en base a ello responde. Igual si no lo tienes o no te acuerdas, puedes consultar esta página de tu libro de formación cívica y ética, y aquí te estoy dejando qué quiere decir discriminación.
Luego nos dice, Mario no tiene precaución al cruzar la calle, ya que dice que las leyes de tránsito son únicamente para los conductores. La afirmación de Mario es falsa, ya que la ley de tránsito también contempla a los peatones. Número 14. Explica por qué es importante el cumplimiento de las leyes por parte de los ciudadanos. En la página 77 nos habla de la Constitución y la Carta Magna. ¿Te acuerdas que te había dicho que la Carta Magna es el reglamento que rige a los ciudadanos? O sea, es como el reglamento de la escuela, como el reglamento del salón. Entonces responde por qué es importante que todas las personas cumplan con las leyes que están en la Constitución. Número 15. ¿Cuál de las imágenes muestra el derecho de los niños a tener nombre y nacionalidad? Es el acta de nacimiento. Número 16. Escribe 2 normas de convivencia que se lleven a cabo en tu escuela. Ay, te voy a decir una que te repetimos todos los días. No correr en el recreo.